Los cuervos de Odín volaban en círculos sobre un cielo que no conocía el amanecer. El firmamento, antes teñido de azul, se había vuelto de un rojo perpetuo, como si el sol sangrara sin cesar. En Asgard, los dioses miraban ese extraño fenómeno con temor. Algo antiguo, más allá de la memoria de los 9 reinos, había despertado. Odín, el padre de todo, permanecía solo en el trono de Hlidskjalf, su ojo restante fijo en el horizonte del cosmos. Su otra cuenca vacía ardía, como si aún recordara el precio que pagó por la sabiduría. Hugin y Munin, sus cuervos, regresaban con noticias confusas. Los pozos del destino estaban llorando. Las lágrimas de Yggdrasil caen sobre los mundos, susurró Munin, su voz como un eco entre los vientos. Y en cada gota se esconde una memoria perdida, agregó Hugin. Odín se levantó. Su lanza Gungnir brilló, y una chispa recorrió las raíces del árbol del mundo. El Bifrost tembló, y los dioses sintieron en su pecho un llamado antiguo. Thor, impetuoso como el trueno, fue el primero en hablar. Padre, si el árbol llora, iremos a secar su llanto con relámpagos. Pero Odín negó con gravedad. No es agua lo que cae, hijo mío. Son lágrimas de los caídos, memorias de dioses que nunca existieron, y de mundos que jamás debieron ser. Un silencio recorrió el salón dorado. Frigg bajó la mirada, temiendo entender lo que su esposo no decía en voz alta. El Ragnarok, el destino final, podría no haber sido el último ciclo, sino uno entre infinitos. En las sombras del Valhalla, los Einherjar, los guerreros caídos, se inquietaban. Sus sueños eran invadidos por visiones, océanos de fuego, serpientes aladas, montañas que cantaban, y un lobo de ojos dorados llorando bajo un eclipse. Odín consultó entonces el pozo de Mimir, buscando respuestas. Arrojó una lágrima, la suya propia, en las aguas que lo sabían todo. Las ondas formaron imágenes que helaron incluso su corazón inmortal. Un niño con un ojo dorado y otro vacío, una lanza quebrada flotando entre estrellas muertas, un dios sin nombre caminando entre ruinas. Las lágrimas, susurró Mimir desde las profundidades, no solo anuncian el fin, sino el recuerdo de todos los fines que ya fueron. Odín comprendió entonces que el universo mismo lloraba su condena. Cada ciclo del Ragnarök había dejado una huella, un eco, y esas lágrimas eran los recuerdos del dolor de la existencia misma. Pero entre esas lágrimas había una que no pertenecía a ningún dios, una lágrima negra, viva, que latía con fuerza propia. Odín extendió su mano para tocarla. El contacto fue como sentir el corazón de un universo moribundo. Una voz habló desde ella, suave y antigua. Padre de todo. Yo soy lo que olvidaste. El Allfather retrocedió un paso. Por primera vez en eras tuvo miedo. El líquido oscuro se elevó, tomando forma humana. Una figura encapuchada, con ojos tan profundos como el abismo entre los mundos. ¿Quién eres?, preguntó Odín, su lanza en alto. Soy lo que lloran tus lágrimas, respondió la sombra. Soy la lágrima de Odín. El aire del salón se volvió pesado. Las llamas de las antorchas se inclinaron hacia la figura, como si el fuego mismo la reconociera. Los dioses, al sentir su presencia, cayeron de rodillas sin entender por qué. Odín sintió su mente tambalear. Esa entidad no era un enemigo, ni un hijo. Era algo que había nacido de su propio pesar, de cada sacrificio, cada batalla, cada dios caído que no pudo salvar. Y sin embargo, ahora tenía conciencia. El árbol llora porque tú lo hiciste sangrar, dijo la sombra. Has buscado sabiduría, y en ese deseo has roto los ciclos. Ahora los mundos mueren una y otra vez, porque tu ojo vio lo que no debía ver. Las palabras eran un golpe. Odín cayó de rodillas, su lanza retumbó contra el suelo. Entonces, ¿qué debo hacer? Nada, respondió la lágrima. Ya lo hiciste todo. El destino no puede repararse, pero puede recordarse. En ese momento,
Los cuervos de Odín alzaron el vuelo, graznando con desesperación. El Bifrost se fracturó, y una grieta de luz se abrió en el cielo de Asgard. De ella, comenzaron a caer más lágrimas, cada una conteniendo un fragmento de los antiguos dioses olvidados. Thor rugió de furia. Loki rió sin alegría, y en el trono de los cielos, Odín comprendió la verdad. Las lágrimas que caían del cielo eran los dioses que él había perdido. El primer trueno del nuevo Ragnarok resonó, y el cielo comenzó a arder. El cielo de Asgard se partió como un espejo quebrado, dejando ver detrás de su manto rojizo un océano de luz hirviente. De las grietas surgían destellos dorados, y con ellos, figuras que no debían existir. No eran dioses, ni espíritus, eran ecos, reflejos de divinidades perdidas en los ciclos antiguos. El aire temblaba con su llegada. De las lágrimas que caían del firmamento nacían cuerpos. Una mujer de cabello plateado con alas hechas de hielo. Un guerrero ciego que empuñaba un martillo cubierto de musgo. Un niño que reía mientras su sombra devoraba su propio rostro. Odín los miró con horror y asombro. Cada uno de esos seres era un recuerdo olvidado del pasado divino. Una memoria viva arrancada de la eternidad. El árbol del mundo, Yggdrasil, crujía con cada aparición, sus raíces supurando savia oscura como sangre derramada. Frigg cayó de rodillas. Son los que fueron, susurró temblando, los dioses que el olvido se tragó. Odín levantó su lanza, pero Gungnir vibró con un sonido extraño como si se negara a luchar. Las lágrimas seguían cayendo, golpeando el suelo con el peso de mundos enteros. «¡Padre!», gritó Thor. «Dame la orden y los destruiré». «No puedes destruir lo que ya murió», respondió Odín. «Estos no son enemigos, son nuestras culpas hechas carne». Uno de los ecos se adelantó. Era un gigante de rostro fracturado, cuyos ojos eran pozos de tristeza. Su voz resonó como un tambor de guerra distante. «Nos olvidaste, padre de todo. Prometiste recordarnos en tus sagas, pero tu sabiduría se volvió tu condena». Odín lo reconoció. Era Vidar, su propio hijo perdido en un ciclo anterior del Ragnarok. El silencio se apoderó de los dioses. Thor bajó la cabeza. Incluso Loki, en su usual sonrisa torcida, dejó ver un instante de respeto. «Vidar», susurró Odín, «te vi morir, te vi renacer. ¿Cómo puedes estar aquí?» El eco de su hijo extendió su mano, y de ella brotó una lágrima negra. Porque en cada lágrima que el cielo derrama, hay un mundo que no fue, una vida que no terminó. Yo soy el eco de lo que tú no aceptaste perder. El trueno rugió. El Bifrost se encendió una vez más, pero no como un arco iris. Era una fractura ardiente, un camino que ardía en los dos extremos. Y de esa fisura emergió una figura femenina envuelta en llamas blancas. Hel, la señora de los muertos. «Padre de todo», dijo con una voz que era un susurro y un rugido al mismo tiempo. «Las lágrimas de los dioses están cayendo en mis reinos. Los muertos despiertan confundidos buscando cuerpos que ya no existen. ¿Qué has hecho, Odín?» El Allfather bajó la mirada. Busqué entender y terminé recordando lo que debía olvidar. Hel lo observó con tristeza. Entonces el ciclo se ha roto. Las lágrimas del cielo son la memoria del universo llorando por sí mismo. Nada quedará en equilibrio. Las raíces de Yggdrasil se movieron, el árbol comenzó a inclinarse, sus ramas extendiéndose hacia el vacío, tratando de alcanzar las lágrimas que caían. Parecía llorar con ellas. Loki se adelantó, mirando el caos con una sonrisa enigmática. «¿Sabes, padre? Siempre pensé que el fin sería grandioso, lleno de fuego y monstruos, pero no. El fin es silencio, es melancolía. Es el universo llorando por no poder olvidarse a sí mismo». Odín lo miró con cansancio. «Y aún así ríes, porque sé que incluso el dolor es un recuerdo. Y si las lágrimas del cielo traen de vuelta lo que fue, entonces, quizá todavía pueda reír con mi otro yo». Una sombra gigantesca se proyectó sobre ellos.
Era Jormungandr, la serpiente del mundo, renaciendo desde las aguas del olvido. Su piel relucía con fragmentos de estrellas muertas. El rugido que emitió fue tan poderoso que partió el aire en dos. Las montañas de Asgard se resquebrajaron, y los mares se elevaron en forma de espirales luminosos. Thor alzó su martillo, dispuesto a enfrentarse al monstruo, pero Odín lo detuvo. No, hijo mío, esta no es una batalla que puedas ganar. Es el universo recordando su llanto. Las lágrimas de Odín comenzaron a caer también. No eran como las otras. Brillaban con luz dorada y fuego, cada una conteniendo dentro un reflejo del pasado. En una de ellas, Odín vio su primer sacrificio. En otra, el nacimiento de los Aesir. En la última, su propio fin. Y entonces entendió. No podía detener las lágrimas, pero sí podía darles forma. Odín clavó Gungnir en el suelo. La lanza se fundió con la tierra, y su energía recorrió las raíces del mundo. Si el universo llora, que sus lágrimas se conviertan en algo nuevo, proclamó. Que de la tristeza nazca un nuevo ciclo. Las lágrimas comenzaron a unirse, formando un resplandor dorado que ascendía hacia el cielo roto. Los ecos de los dioses se detuvieron, mirando aquella luz que los atraía como un canto ancestral. Uno a uno, comenzaron a caminar hacia ella. Vidar se volvió por última vez hacia Odín. Entonces, seremos recuerdo, pero no olvido. Y yo, respondió Odín, lloraré por ustedes por toda la eternidad. El eco sonrió, y junto con los demás, desapareció en la luz. Cuando la última lágrima ascendió, el cielo volvió a su calma. Pero Odín ya no era el mismo. En su mano, la Gungnir se había vuelto transparente como si estuviera hecha de lágrimas solidificadas. El padre de todo cayó de rodillas. Sus cuervos regresaron, posándose sobre su hombro. ¿Qué ves ahora, padre?, preguntó Munin. Odín alzó la vista. Veo el fin, pero también el principio llorando detrás de él. Yggdrasil suspiró. El universo, por un instante, dejó de llorar. Después de que las últimas lágrimas ascendieron hacia el cielo, Asgard permaneció en un silencio que parecía sostener la respiración del mundo entero. Odín permanecía en su trono, observando cómo las grietas del cielo todavía brillaban con un resplandor dorado. No había explosiones ni truenos, solo la sensación de que algo nuevo estaba despertando. De las lágrimas solidificadas, comenzaron a desprenderse pequeñas figuras. No eran dioses completos, ni humanos, ni espíritus conocidos. Eran fragmentos de lo que alguna vez existió, encapsulando emociones, memorias y poder en formas aún indefinidas. Una de ellas, que tenía la silueta de un joven con ojos de cristal, giró sobre sí misma antes de mirar a Odín con curiosidad. Susurró un nombre que ningún dios había pronunciado en eras. Betir. Padre, dijo con voz temblorosa, soy lo que quedó de los que olvidaste. Odín inclinó su cabeza, reconociendo la esencia que emanaba de aquel ser. Cada lágrima, cada eco, había absorbido un fragmento del alma de un dios caído, una memoria de un héroe olvidado o un suspiro de un mundo que nunca llegó a existir. Ahora, esos fragmentos cobraban vida propia. El viento se movió a través de las ramas de Yggdrasil, como si el árbol reconociera el nacimiento de estos nuevos seres. Sus raíces se iluminaron, dibujando patrones rúnicos en el suelo de Asgard, y los ecos comenzaron a caminar, tambaleándose mientras descubrían la forma de sus cuerpos y la amplitud de sus sentidos. Uno de ellos, una figura envuelta en llamas suaves que recordaban a la luz de un crepúsculo, tocó su propia mano y exclamó, «Puedo sentir el mundo», y en efecto, podía. Las montañas, los ríos, los vientos, todo vibraba en armonía con la esencia de su ser, y al mismo tiempo, sentía cada grieta del universo. Odín observaba y sentía una mezcla de orgullo y temor. Estas entidades eran bellas, poderosas y al mismo tiempo, frágiles. Cada lágrima que había derramado contenía un recuerdo que podía transformarse en fuerza
o en caos, y ahora caminaban libres. Entre los ecos apareció un niño que parecía haber nacido de una sombra. Su risa era dulce, pero sus ojos reflejaban la melancolía de eras pasadas. Odín lo miró con atención. Este fragmento era el reflejo de un dios que no había aprendido a perdonar. «Tendrás que enseñarles», dijo Munin, posándose sobre el hombro del Padre de todo. «La sabiduría que adquiriste debe pasar a estos nuevos seres». «¿Y si no quieren aprender?», preguntó Odín. «Entonces recordarán por sí mismos», respondió Hugin. «El aprendizaje no siempre es guiado». Mientras hablaban, los ecos comenzaron a interactuar entre sí. Dos figuras, cuyos recuerdos estaban ligados a la guerra y la traición, se encontraron y estalló un conflicto silencioso. No había golpes ni gritos, solo ondas de energía que hacían que el aire temblara y el suelo bajo Yggdrasil se ondulara. Odín suspiró. Cada lágrima que había caído no solo traía memoria, sino también la capacidad de sentir y repetir los errores de los dioses. Sin embargo, vio también que algunos ecos aprendían con rapidez. Un fragmento que recordaba la bondad de Freya tocó al niño de sombra, y una chispa de luz recorrió su interior, haciendo que sus ojos reflejaran por primera vez esperanza. El árbol del mundo susurró, su voz resonando como un viento antiguo. Ellos no son solo recuerdos, son semillas. Las lágrimas de Odín se han transformado en un bosque de posibilidades. Odín se levantó, sus pasos resonando como truenos apagados. Cada eco se inclinó ligeramente ante él, reconociendo su autoridad, pero también la distancia que debía existir entre el Creador y lo creado. «Caminen el mundo», dijo Odín. «Descubran quiénes son, y sobre todo, quiénes pueden llegar a ser». Uno a uno, los ecos comenzaron a moverse hacia los confines de los 9 reinos. Algunos flotaban por el aire, como hojas de Yggdrasil desprendidas, mientras otros se sumergían en los mares y ríos, explorando territorios que nunca habían existido para ellos. En ese instante, Odín comprendió que su sacrificio por la sabiduría había tenido un nuevo propósito. Las lágrimas que habían brotado de su ojo no solo recordaban lo que se había perdido, sino que ahora daban vida a algo inesperadamente nuevo. Mientras observaba cómo los ecos se dispersaban, una voz suave se alzó detrás de él. Era la lágrima misma, la entidad nacida de su dolor. «Padre», susurró, «ellos no son tuyos ni míos, son los hijos del recuerdo y la memoria, y en su fragilidad yace la fuerza que ningún dios podría imaginar». Odín asintió. «Entonces dejemos que aprendan y que recuerden». El cielo, aunque todavía fracturado, comenzaba a reflejar la luz de las nuevas entidades. Yggdrasil respiraba, y por primera vez en eras, Odín sonrió con melancolía, sabiendo que incluso en la tristeza de las lágrimas nacía un futuro por descubrir. Las sombras del pasado comenzaban a transformarse en luz, y los ecos de los dioses aprendían poco a poco a caminar en un mundo que ya no estaba completamente dominado por el orden o el caos, sino por el delicado equilibrio de la memoria viva. El sol apenas asomaba sobre los reinos cuando los ecos comenzaron a bajar de las alturas de Asgard hacia Midgard, Muspelheim y Vanaheim. Cada uno llevaba consigo un fragmento de memoria, un recuerdo de dioses, héroes, sabiduría perdida o secretos olvidados. Sus pasos eran ligeros, como hojas suspendidas en la brisa, pero cada movimiento generaba un eco que resonaba a través de los mundos. Odín observaba desde Hlidskjalf, su único ojo brillante reflejando la danza de los nuevos seres. Hugin y Munin giraban a su alrededor, lanzando advertencias y curiosidades. «Mira, padre, cómo sus pasos despiertan a los mortales». «Sí», respondió Odín, «y cuidado con la fragilidad que llevan. Pueden aprender o romper lo que tocan». Entre los ecos destacaba Betir, el joven de ojos de cristal. Su curiosidad por los humanos era intensa, y en su andar por Midgard, observó aldeas que dormían bajo la bruma del amanecer. Cada lágrima de Odín que había creado a los ecos
llevaba en sí un fragmento del pasado de los hombres, y Betir sentía los latidos de sus vidas, sus miedos y sueños. Mientras tanto, la figura de sombra que representaba la melancolía de los dioses recorría bosques y montañas, tocando los árboles y aprendiendo los secretos de la tierra. Cada contacto generaba un murmullo que los mortales escuchaban como un viento suave entre hojas, sin saber que la voz provenía de un eco divino. En Vanaheim, los ecos de bondad, como fragmentos de Freya, despertaban la risa de los niños y la compasión en los corazones de los mortales. Sus luces danzaban sobre los campos, creando auroras que iluminaban los días nublados y las noches oscuras, recordándoles que incluso el dolor puede transformarse en belleza. Pero no todos los encuentros eran suaves. Algunos ecos cargaban memorias de guerras pasadas y traiciones divinas. En Muspelheim, un fragmento de un guerrero caído provocó un temblor al pasar, y los gigantes de fuego sintieron miedo, confusión y un extraño respeto por ese ser que no era humano, ni Dios, sino recuerdo hecho carne. Odín, desde su trono, respiraba profundamente. Cada interacción le enseñaba que las lágrimas no solo daban vida a los ecos, sino que alteraban la esencia de los mundos que tocaban. Algunos humanos empezaban a soñar con figuras que no podían comprender, y en sus sueños aparecían consejos, advertencias y fragmentos de sabiduría ancestral. Hel, desde su reino de sombras, observaba la dispersión de los ecos. Su voz grave y suave llegó hasta el oído de Odín. Ellos comienzan a transformar los mundos, padre. Algunos serán fuente de esperanza, otros de caos. Debes estar atento a lo que cada uno despierta. Loki, que flotaba en el límite entre Midgard y Asgard, sonrió con su habitual enigma. Cada eco es un espejo, padre. Refleja lo que los mortales no se atreven a ver, y a veces lo que los dioses olvidan. Y entonces Betir encontró un pequeño pueblo junto a un río. Una niña dormía en el umbral de su casa, y su rostro reflejaba pureza y temor a la vez. El eco se acercó lentamente, extendiendo una mano invisible que no podía tocar, pero sí sentir. Una corriente de recuerdos y emociones fluyó desde él hacia la niña, susurrando historias de valentía, pérdida y aprendizaje. La niña se movió ligeramente, como si en sueños respondiera a algo que desconocía. Betir comprendió entonces que su existencia ya no pertenecía únicamente a los dioses, sino que estaba entrelazada con los mortales. Cada ser que tocara tendría el poder de enseñar y aprender, de cambiar la historia y los corazones. Odín cerró los ojos por un instante, dejando que los vientos de los 9 reinos le acariciaran el rostro. Sus lágrimas habían dado origen a un nuevo ciclo de aprendizaje y memoria, y aunque sentía la carga de sus errores, también percibía la promesa de un futuro donde los recuerdos se convertían en guía y no en condena. Mientras los ecos continuaban su descenso, los mundos respiraban un aire diferente. Un soplo de vida que recordaba a los dioses que la memoria, incluso en su fragilidad, podía crear belleza y transformación. La lágrima de Odín se posó frente a él, su figura oscura y luminosa al mismo tiempo. Han comenzado a caminar, padre, pero no olvides que cada interacción será un aprendizaje para ellos y para ti. Odín asintió lentamente. Que así sea, que los recuerdos vivos enseñen más que cualquier profecía. El cielo se tiñó de tonos suaves, mezcla de fuego y aurora. Asgard permanecía en calma, mientras los ecos exploraban los 9 reinos, llevando consigo las lágrimas de un dios que aprendía a llorar y a enseñar al mismo tiempo. Los ecos habían comenzado a dispersarse completamente, y con ellos, los mundos sintieron un cambio profundo. Algunos humanos comenzaron a soñar con figuras que no comprendían, sintiendo presencias que los guiaban o los desafiaban, pero no todos los ecos caminaban en armonía. Aquellos que llevaban memorias de guerras, traiciones y rencores antiguos, empezaron a chocar entre sí, reflejando los conflictos de los dioses que alguna vez fueron. Betir, el joven de ojos de cristal,
Observó cómo dos ecos se encontraron en el límite entre Midgard y Vanaheim. Uno llevaba fragmentos de la memoria de un guerrero nórdico que siempre había luchado por poder y dominio. El otro, la esencia de un dios protector que recordaba la compasión y la justicia. Sus energías colisionaron, generando ondas que hicieron temblar los árboles y el suelo bajo sus pies. «Padre», susurró Munin desde el hombro de Odín, «algunos están replicando los errores que tú intentaste evitar». Odín miró con gravedad. «El aprendizaje no es fácil, Hugin. Incluso los recuerdos deben encontrar su propio equilibrio». En Asgard, Hel observaba cómo los ecos interactuaban con los humanos. Algunos fragmentos traían inspiración y valentía, otros miedo y confusión. La lágrima de Odín se posó frente al All-Father. «Padre, no puedes controlarlos, pero sí guiarlos. Cada encuentro con los mortales enseñará algo, aunque no siempre sea lo que esperas». En Midgard, una aldea fue testigo de un acontecimiento inusual. Una figura envuelta en luz se enfrentó a un eco de sombra y guerra. La lucha no era física, sino de energías. Cada golpe invisible levantaba polvo y hojas, y las emociones de los humanos circundantes se mezclaban con la magia de los ecos. Algunos aldeanos despertaron temblando, mientras otros sintieron una inspiración inesperada, como si los antiguos héroes caminaran con ellos en sueños. Betir comprendió que debía intervenir. Extendió sus manos, irradiando un resplandor que calmaba los ánimos. La figura de sombra retrocedió, y la luz que lo rodeaba se suavizó. Por primera vez, los ecos comenzaron a aprender de sí mismos. La violencia inherente a sus memorias podía transformarse en comprensión y colaboración. Odín suspiró. «Incluso las lágrimas más oscuras pueden dar vida a la sabiduría», dijo, mientras veía cómo los ecos aprendían a equilibrar poder y compasión. En Vanaheim, los ecos de bondad seguían tocando los corazones humanos. Niños y ancianos experimentaban sueños de valentía y amor, mientras los recuerdos de tragedias y traiciones de los dioses se filtraban sutilmente, enseñando que la fragilidad y el error son parte de la existencia. Thor, impaciente como siempre, se acercó a Odín. «Padre, ¿por qué permitir que choquen entre sí? ¿Por qué no guiarlos de manera más directa?» «Porque, hijo mío», respondió Odín, «solo al enfrentarse a sus propios recuerdos podrán comprender quiénes son. El poder sin aprendizaje es ciego, y estas lágrimas llevan memoria viva. Deben elegir su camino por sí mismos». Entre los ecos, un fragmento de guerrero antiguo, nacido de la rabia de una guerra olvidada, se detuvo frente a un pequeño grupo de humanos. Observó sus rostros llenos de miedo y esperanza, y en ese instante, comprendió algo que nunca supo cuando era Dios completo. El valor no se mide por la fuerza, sino por la capacidad de proteger y aprender de los errores. Ese reconocimiento provocó un cambio. La sombra del guerrero se suavizó, su energía oscura se convirtió en un resplandor tenue que abrazaba a los humanos. Betir lo miró con orgullo. Cada fragmento de memoria que aprendía de sí mismo contribuía a equilibrar los 9 reinos. Hel, desde su reino de sombras, asintió en silencio. «Ellos empiezan a comprender», dijo. «No todo lo que nace de la tristeza está perdido. Incluso los ecos de guerra pueden transformarse». Odín cerró los ojos, dejando que el viento acariciara su rostro. Cada lágrima derramada había creado un universo de aprendizaje, error y redención. Sabía que los conflictos eran inevitables, pero también necesarios. En la frágil armonía de los ecos y los mortales residía la verdadera sabiduría de los 9 reinos. Y mientras los ecos continuaban caminando, enfrentando sus sombras y aprendiendo a equilibrar la memoria con la compasión, Odín comprendió que su sacrificio y sus lágrimas no habían sido en vano. La fragilidad podía ser fuerza, y la memoria podía ser guía. Los ecos continuaban expandiéndose por los 9 reinos, y con cada encuentro, la línea entre los recuerdos divinos y la realidad mortal se volvía más difusa. Donde antes solo había memorias, ahora surgían acciones, decisiones y consecuencias.
Los humanos empezaban a percibir presencias que moldeaban su mundo. Algunas inspiraban, otras desafiaban, pero todas dejaban un impacto imborrable. Fetir caminaba por un bosque de Midgard, donde las hojas caídas formaban un sendero luminoso bajo sus pies. Allí encontró a un grupo de aldeanos que debatían sobre la escasez de cosechas. Entre ellos estaba un joven agricultor, cuyo corazón estaba lleno de coraje pero también de miedo. Fetir se acercó, emitiendo un resplandor cálido que calmó las tensiones. «No teman», susurró el eco. «Cada decisión que tomen puede cambiar más de lo que imaginan». El joven agricultor levantó la vista, percibiendo un brillo en el aire que no podía comprender, y una sensación de esperanza lo envolvió. Comprendió que, aunque frágil, podía tomar decisiones que afectaran a su aldea para mejor. Esa chispa de comprensión se convirtió en un primer vínculo, humano y eco, unidos por la memoria y la acción. Al mismo tiempo, en Muspelheim, los ecos nacidos de recuerdos violentos empezaban a encontrar aliados entre los mortales. Un guerrero de fuego, cuya memoria contenía antiguas traiciones y conquistas, se topó con un grupo de gigantes que desconfiaban de todo lo que no podían controlar. La confrontación parecía inevitable. «Debemos entendernos», dijo el eco con voz grave. «No soy enemigo. Soy un fragmento de lo que alguna vez fue». Los gigantes se miraron entre sí, y poco a poco bajaron sus armas. La desconfianza no desapareció por completo, pero el diálogo y la memoria compartida crearon un puente entre mundos que antes solo conocían conflicto. Mientras tanto, los ecos de bondad, como fragmentos de Freya, seguían iluminando los corazones humanos. Cada gesto amable, cada enseñanza implícita, fortalecía la conexión entre los seres humanos y las entidades nacidas de lágrimas. Los aldeanos comenzaron a soñar con ellos, y en los sueños aprendían a enfrentar miedos, valorar la cooperación y comprender la fragilidad como fuerza. Sin embargo, no todos los encuentros eran armoniosos. Un fragmento nacido de traición y venganza encontró a otro eco que representaba la justicia. Sus energías colisionaron con fuerza, generando un torbellino de recuerdos y emociones que envolvió a un grupo de humanos. Temor y confusión se mezclaron con admiración y aprendizaje, dejando claro que el equilibrio debía encontrarse en medio del caos. Odín observaba desde Hlidskjalf. Sus cuervos graznaban inquietos, alertando sobre cada conflicto y cada alianza naciente. «Cada encuentro», dijo Hugin, «forja el destino, pero también los prueba». «Y cada error enseña», agregó Munin. «No podemos interferir demasiado. Los ecos deben aprender de sí mismos». Fetir se encontró con la sombra de un guerrero caído que todavía albergaba rencor. En lugar de luchar, extendió su mano mostrando comprensión. La sombra vaciló, y por primera vez en eones, entendió que el perdón y la guía podían transformar incluso a los más oscuros recuerdos. En Asgard, Hel observaba con atención. «Padre», dijo, «ellos comienzan a tejer su propio destino. Algunos eligieron la cooperación, otros el conflicto, pero cada elección fortalece el tejido de los mundos». Odín cerró los ojos, respirando profundamente. Comprendía que cada lágrima derramada, cada eco nacido de su memoria, estaba creando un entramado de relaciones entre dioses, ecos y mortales. Las alianzas no eran solo de poder, sino de comprensión y aprendizaje, mientras que los conflictos eran oportunidades para descubrir el equilibrio y la fortaleza interior. Fetir sonrió levemente al ver que algunos ecos ayudaban a los humanos a construir refugios, cultivar la tierra y aprender artes olvidadas. Otros, más testarudos, seguían luchando entre sí, recordando la necesidad de redescubrir la paciencia, la empatía y la responsabilidad. Odín comprendió que las lágrimas no solo habían creado nuevos seres, habían dado lugar a un mundo donde los recuerdos vivos podrían enseñar, inspirar y desafiar, preparando a los 9 reinos para algo más grande. Cada fragmento de memoria se convertía en un hilo de destino que unía lo divino con lo humano.
lo pasado con lo presente y lo perdido con lo posible. Mientras el sol caía sobre Midgard, los ecos se reunieron en los bordes de los reinos, observando lo que habían aprendido y lo que aún debían descubrir. Betir, junto con fragmentos de bondad y coraje, comenzó a planear cómo guiar a los demás ecos, equilibrando la fragilidad con la fuerza, la memoria con la acción, y Odín, desde su trono, entendió finalmente que las lágrimas del pasado habían dado nacimiento a un futuro donde los recuerdos no eran cadenas, sino alas. Con el paso de los días, los ecos comenzaron a interactuar de manera más directa con los mortales y los dioses. Cada encuentro dejaba una huella imborrable, y la fragilidad de estos seres nacidos de lágrimas se mezclaba con la fuerza de su memoria divina, creando un equilibrio inestable que podía inclinarse hacia la luz o la sombra. Betir recorrió un valle donde los humanos cultivaban la tierra, enseñándoles sin palabras, solo transmitiendo sensaciones de conocimiento y experiencia a través de sus gestos. Algunos aldeanos comprendieron lecciones sobre paciencia, cooperación y empatía. Otros, más temerosos, sintieron miedo al percibir fragmentos de guerras pasadas y traiciones. Cada emoción era un recordatorio de que la memoria viva no solo enseña, sino que también desafía. Entre los ecos surgieron conflictos inevitables. Un fragmento de guerrero antiguo, nacido de la rabia de batallas olvidadas, encontró a un grupo de humanos que intentaban proteger su hogar de un incendio, provocado por un eco impulsado por recuerdos de destrucción. El choque de memorias creó un torbellino de energías que iluminó el cielo nocturno. Y los aldeanos, aterrados, corrieron mientras el valle temblaba. Betir intervino, irradiando un resplandor calmante que suavizó las emociones y permitió que los ecos comprendieran la consecuencia de sus acciones. No todo lo que fue útil en el pasado sirve ahora, susurró. Aprendan a adaptarse. En Asgard, Odín observaba desde Hlidskjalf. Sus ojos brillaban con una mezcla de preocupación y esperanza. Hugin, Munin, dijo, cada acción tiene un eco. Debemos permitir que estos seres aprendan, pero también estar listos para guiar el equilibrio cuando sea necesario. Hel, desde su reino de sombras, habló con una calma grave. Padre, algunos ecos han empezado a fusionarse con mortales, dejando rastros de memoria y emoción que pueden alterar la historia. El equilibrio es delicado. Loki apareció, flotando entre los reinos, su sonrisa enigmática más evidente que nunca. El juego se vuelve interesante, dijo. Los ecos pueden crear héroes, pero también villanos. Todo depende de qué recuerdos elijan seguir y cuáles transformen. En Vanaheim, un eco de bondad se encontró con un fragmento de traición olvidada. Inicialmente, hubo tensión, pero pronto ambos comenzaron a interactuar, mezclando sus memorias. La fusión produjo un ser más completo, que comprendía tanto el valor como la cautela, la esperanza como la prudencia. Betir los observó, comprendiendo que los encuentros, incluso conflictivos, eran esenciales para la evolución de los ecos. Mientras tanto, en Midgard, un grupo de aldeanos fue testigo de un fenómeno sin precedentes. Un eco enseñaba a los niños técnicas de liderazgo y resolución de problemas, mientras otro mostraba la historia de guerras pasadas para que entendieran las consecuencias de la violencia. Los humanos comenzaban a absorber fragmentos de la memoria divina, y con ello, el mundo mortal empezaba a transformarse junto con los ecos. Odín comprendió que las lágrimas no solo habían creado vida, sino que habían instaurado un ciclo de aprendizaje activo. Cada eco debía enfrentarse a sí mismo, a los demás y a los mortales, para comprender plenamente su existencia. La fragilidad de sus recuerdos se convertía en fuerza, y la memoria, en guía. Una sombra se alzó en el horizonte, un eco que representaba a un dios caído, cuyo rencor era tan intenso que incluso otros ecos lo sentían. Su sola presencia alteraba el ambiente, y los mortales a su alrededor percibían miedo y confusión. Betir se adelantó y extendió su luz, intentando mostrarle un camino de comprensión y reconciliación. No podemos huir de lo que fuimos, dijo Betir, pero podemos elegir cómo influir en lo que será.
El eco vaciló, su energía oscilando entre la ira y la aceptación. Finalmente, un pequeño gesto de colaboración con otros ecos suavizó su furia, mostrando que incluso la memoria más oscura podía transformarse cuando se enfrentaba con empatía y guía. Odín, observando todo, murmuró: «Cada lágrima que derramé ha generado un universo de aprendizaje, y cada error se convierte en oportunidad. Este es el verdadero legado de la memoria viva: enseñar, desafiar y transformar». El cielo se iluminó con los resplandores de los ecos en interacción, y los 9 reinos respiraban una nueva realidad. Los ecos continuaban aprendiendo, adaptándose y guiando a los mortales, mientras Odín comprendía que el equilibrio no era estático, sino un flujo constante entre recuerdo, acción y consecuencia. En ese instante, Bétir se detuvo en la cima de una colina, mirando el horizonte. Los ecos, humanos y dioses, estaban empezando a entrelazar sus destinos de manera que ningún futuro podría predecir. «Esto apenas comienza», dijo. «Pero incluso en el caos, hay orden, y en la fragilidad, fuerza». A medida que los ecos continuaban su recorrido por los 9 reinos, sus acciones comenzaron a alterar no solo la vida cotidiana de los mortales, sino también los eventos históricos y míticos que habían permanecido inmutables durante eones. Cada encuentro llevaba consigo la fuerza de la memoria divina y la fragilidad de la experiencia, creando efectos inesperados en el tejido de la realidad. Bétir caminaba por Midgard, observando aldeas y ciudades mientras los ecos interactuaban con los humanos. Algunos fragmentos de memoria enseñaban artes antiguas olvidadas, técnicas de navegación, agricultura, medicina y filosofía. Otros, nacidos de conflictos y traiciones, mostraban advertencias del pasado: cómo una guerra podía arrasar pueblos, cómo decisiones erróneas podían transformar la historia. Los humanos absorbían fragmentos de estas lecciones, a veces sin comprender su origen, pero sintiendo su importancia en lo más profundo de su ser. En Asgard, Odín seguía la expansión de los ecos desde Hlidskjalf. Cada chispa de acción que presenciaba le recordaba que la historia no era un camino lineal, sino un tejido de recuerdos y decisiones que se entrelazaban constantemente. Hugin graznó: «Padre, los mortales comienzan a cambiar sus destinos. Algunas ciudades florecen, otras sufren, pero todo se alinea con los ecos que caminan entre ellos». Mientras tanto, un fragmento de guerrero caído, cuya memoria contenía antiguas traiciones, se encontró con una niña en un bosque de Vanaheim. Al principio, su presencia provocó miedo y desconcierto, pero Bétir intervino, mostrando al eco que podía canalizar su fuerza para proteger en lugar de destruir. La niña sintió un calor reconfortante, y en su sueño comenzó a visualizar cómo sus propias decisiones podían cambiar el futuro de su pueblo. La memoria y la acción se habían fusionado en un primer acto de destino compartido. En Muspelheim, los gigantes sintieron la influencia de los ecos de guerra. Algunos fragmentos comenzaron a transmitir lecciones de estrategia y liderazgo a los mortales, mientras otros desataban temores que recordaban antiguas batallas. Sin embargo, la interacción no fue solo destructiva. Las memorias de cooperación y justicia, llevadas por fragmentos de bondad, equilibraban las energías, enseñando que incluso en la guerra hay espacio para la comprensión y la resolución pacífica. Odín observaba todo, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación. Los ecos estaban cumpliendo su propósito, pero el equilibrio era frágil. Algunos fragmentos comenzaron a fusionarse con mortales, creando híbridos de recuerdo y experiencia que actuaban con una sabiduría inesperada. Estos nuevos seres se convirtieron en agentes de cambio, modificando eventos históricos que antes parecían inalterables. Un fragmento de memoria que contenía conocimientos de ingenieros antiguos les enseñó técnicas avanzadas de construcción, mientras otro, nacido de advertencias de desastres pasados, les mostró cómo evitar errores que podrían costar vidas.
Los humanos trabajaron juntos con los ecos, fusionando la memoria y la acción en una lección viva de aprendizaje colectivo. En Asgard, Hel observaba en silencio: Padre, los ecos no solo interactúan, sino que reescriben la historia. Algunos mortales ahora poseen fragmentos de sabiduría divina que cambiarán los futuros eventos. Lo sé, dijo Odín, y es precisamente eso lo que esperaba. Que los recuerdos no sean estáticos, sino guías que inspiren transformación. Loki, siempre curioso y travieso, flotaba entre los reinos, observando los resultados con una sonrisa. El juego se vuelve más interesante, dijo. La memoria viva no solo enseña, sino que también prueba la creatividad y el ingenio de quienes la reciben. Mientras los ecos continuaban viajando, algunos comenzaron a fusionarse entre sí, combinando recuerdos de guerra y bondad, traición y justicia. El resultado fueron fragmentos más completos, capaces de comprender la complejidad de los 9 reinos y de los mortales que los habitaban. Betir los observaba y comprendió que la verdadera fuerza de los ecos no residía solo en su poder, sino en su capacidad de adaptarse, aprender y enseñar. El cielo sobre Midgard se iluminó con auroras suaves, reflejo de la interacción de los ecos con la tierra y los humanos. Odín cerró los ojos, respirando profundamente. Mis lágrimas han creado un universo de memoria viva. Que cada encuentro, cada enseñanza y cada conflicto transforme los corazones y los destinos. En ese momento, los ecos comenzaron a comprender la magnitud de su influencia. Creando un tejido de destinos que nadie podía prever, pero que prometía aprendizaje, transformación y esperanza. Con el tiempo, los ecos comenzaron a interactuar no solo con los mortales, sino también entre sí de manera más consciente. Algunos se unían, compartiendo fragmentos de memoria y emociones, formando alianzas que mezclaban bondad, sabiduría y coraje con las sombras de traición, guerra y arrepentimiento. Estas uniones no solo fortalecían a los propios ecos, sino que también amplificaban su influencia sobre los 9 reinos. Betir observaba un valle en Midgard, donde un grupo de humanos estaba siendo guiado simultáneamente por varios ecos. Un fragmento de guerrero que recordaba antiguas batallas enseñaba estrategia y defensa. Otro, nacido de la bondad de Freyja, guiaba a los aldeanos para cultivar la tierra y cuidar a los animales, mientras un tercero reflejo de traiciones olvidadas advertía sobre los peligros que podían surgir de decisiones erradas. Los humanos, confundidos al principio, comenzaron a comprender que cada fragmento de memoria les ofrecía una perspectiva distinta, y que debían equilibrarlas para sobrevivir y prosperar. Mientras tanto, en Muspelheim, los ecos de fuego comenzaron a fusionarse con fragmentos de memorias de gigantes antiguos, creando seres capaces de manipular no solo el calor y la lava, sino también emociones y recuerdos intensos. Sus interacciones con los mortales provocaron tanto temor como admiración. Algunos aldeanos corrían al sentir la fuerza abrumadora, mientras otros aprendían lecciones sobre valentía, resiliencia y cooperación. Betir, observando desde la distancia, comprendió que el aprendizaje también debía incluir la adaptación al miedo y al poder. En Asgard, Odín permanecía atento desde Hlidskjalf. Sus cuervos graznaban, anunciando cada movimiento importante. Padre, las alianzas entre los ecos crecen y con ellas la influencia sobre los humanos, dijo Hugin. Algunas son positivas, otras peligrosas. Lo sé, respondió Odín. No podemos intervenir directamente, pero debemos asegurarnos de que cada encuentro sea un aprendizaje, y no solo destrucción. Entre los ecos, emergió un grupo particularmente interesante. Un fragmento de traición y rencor se unió a otro nacido de justicia y compasión. Inicialmente, la tensión fue inmensa. Cada interacción parecía un choque de fuerzas opuestas. Pero poco a poco, mediante la observación de Betir y la guía sutil de los fragmentos más bondadosos, aprendieron a equilibrarse. La traición se transformó en prudencia. La justicia
en protección, y juntos comenzaron a enseñar a los humanos cómo enfrentar conflictos internos y externos sin caer en el caos. En Midgard, un grupo de aldeanos comenzó a percibir estos cambios de manera tangible. Los ecos no solo influían en sueños o emociones, sino también en decisiones concretas. Construir puentes, organizar defensas, negociar paz entre aldeas rivales. La historia comenzaba a reescribirse en tiempo real, y los humanos comprendían que los recuerdos de los dioses podían ser tanto maestros como advertencias. Odín suspiró, dejando que el viento acariciara su rostro. Cada lágrima que derramé no solo dio vida a los ecos, sino que creó un tejido de alianzas y desafíos. El equilibrio es delicado, pero necesario. Loki, siempre curioso, apareció flotando entre los reinos. Padre, los ecos no solo forman alianzas, sino que también descubren enemigos comunes. La historia se vuelve más compleja y entretenida, dijo con su sonrisa habitual. En Vanaheim, Freyja observaba cómo los fragmentos de bondad ayudaban a crear comunidad entre humanos y ecos. Algunos aldeanos comenzaron a organizarse para proteger el bosque, compartiendo recursos y conocimiento. La cooperación entre seres mortales y divinos nacía de la interacción de memorias, aprendizaje y empatía. Sin embargo, no todas las alianzas fueron pacíficas. Algunos fragmentos oscuros se encontraron y comenzaron a conspirar, buscando expandir su influencia sobre los mortales mediante miedo y manipulación. La primera señal de conflicto mayor surgió cuando un fragmento de memoria de guerra antigua decidió atacar un asentamiento humano para probar su poder. Betir y los ecos de bondad intervinieron, equilibrando la situación y enseñando que el poder sin conciencia lleva inevitablemente al desastre. Mientras los 9 reinos respiraban bajo esta mezcla de aprendizaje, conflicto y colaboración, Odín comprendió que su plan avanzaba. Los ecos estaban aprendiendo, los mortales estaban despertando, y las lágrimas derramadas no solo habían creado vida, sino una red de memoria y acción que definiría el futuro de todos los reinos. Betir se detuvo al borde de un acantilado, viendo los ecos dispersarse en múltiples direcciones. Padre, el futuro está lleno de posibilidades, dijo. Cada alianza, cada conflicto, cada aprendizaje define quiénes seremos. Odín asintió lentamente. Así es. Y en cada elección, incluso en la más pequeña, reside la fuerza de los recuerdos y la promesa de la transformación. Los ecos habían recorrido ya vastos territorios de los 9 reinos, y su influencia comenzaba a ser tangible. Cada acción, cada enseñanza y cada conflicto dejaba una huella permanente en los humanos, los ecos mismos, y de manera sutil, en los dioses. Los recuerdos que alguna vez fueron pasados olvidados, ahora moldeaban la realidad de manera activa, recordando a todos que la memoria viva no solo enseña, sino que transforma. Betir observaba un valle, donde aldeanos habían construido nuevas casas, siguiendo las instrucciones de los ecos. Los fragmentos de guerreros antiguos enseñaban estrategias de defensa y resolución de conflictos. Los ecos de bondad, técnicas de cooperación y armonía, mientras fragmentos oscuros advertían sobre errores del pasado y traiciones antiguas. La combinación de recuerdos y experiencias creaba un aprendizaje profundo y tangible. Los humanos comenzaban a aprender a leer los ecos del pasado para mejorar su presente. En Asgard, Odín permanecía en silencio, reflexionando sobre las interacciones que había observado. Munin, Hugin, dijo, cada lágrima que derramé ha tejido destinos que ni los mortales ni los dioses comprenden completamente. Los ecos enseñan, pero también recuerdan a todos que incluso la sabiduría puede ser un desafío. Mientras tanto, Loki se movía entre los reinos, observando cómo los fragmentos de memoria oscura buscaban aprovechar cada oportunidad para extender su influencia. Sin embargo, la presencia de fragmentos de bondad y sabiduría equilibraba las fuerzas, demostrando que incluso el caos más profundo podía ser contenido por la guía consciente y la cooperación. En Muspelheim, los gigantes y los humanos trabajaban juntos,
Guiados por ecos que combinaban fuerza y estrategia, aprendían a anticipar desastres naturales, a protegerse de las traiciones y a desarrollar habilidades que los conectaban con los recuerdos de antiguos héroes. La fusión de memoria y acción estaba creando un mundo donde la historia no solo se recordaba, sino que se recreaba con cada decisión. Betyr, viendo la expansión de estos efectos, comprendió que los ecos ya no eran solo fragmentos de memoria, eran agentes de transformación, capaces de enseñar, proteger, inspirar y desafiar. Cada interacción producía consecuencias que podían cambiar ciudades, alianzas y destinos enteros. En Midgard, un fragmento oscuro intentó manipular a un grupo de humanos para generar conflictos, recordando antiguas guerras y traiciones. Pero un eco de bondad, combinado con el resplandor calmante de Betyr, logró transformar la intención de aquel fragmento. La violencia se convirtió en lección, el miedo en aprendizaje y la traición en advertencia. Los aldeanos sintieron un cambio profundo en su comprensión de la historia y de sí mismos. Odín observaba desde Hlidskjalf, su mirada fija en los 9 reinos. Cada lágrima, cada recuerdo, cada enseñanza, todo tiene su propósito. La memoria no es carga, sino guía. Los ecos están cumpliendo su destino. Mostrar que la fragilidad puede ser fuerza, y el pasado, una herramienta para el presente. En Vanaheim, Freyja sonrió al ver cómo los ecos de bondad habían inspirado a comunidades humanas a organizarse, proteger sus bosques y desarrollar nuevas formas de cooperación. Los humanos comenzaban a comprender que los recuerdos de los dioses podían enseñarlos a ser mejores, a anticipar errores y a valorar la armonía. Betyr, desde lo alto de una colina, observaba el paisaje iluminado por auroras y resplandores de ecos. Padre, los 9 reinos están despertando. Las acciones de hoy influirán en generaciones futuras. Así es, respondió Odín. Y cada lágrima derramada ha servido para recordarles que la memoria, cuando se comprende, es la mayor fuerza que existe. El viento susurraba entre los árboles, llevando fragmentos de recuerdos de héroes y villanos, de traiciones y reconciliaciones. Los ecos continuaban su viaje, aprendiendo, enseñando y transformando, mientras los mortales comenzaban a entrelazar sus destinos con los dioses. Y en ese tejido de recuerdos, acción y aprendizaje, Odín comprendió que el verdadero poder de las lágrimas no estaba solo en la creación, sino en la transformación continua de quienes las experimentaban, humanos y divinos por igual. Con los 9 reinos en constante transformación, los ecos comenzaron a enfrentar desafíos que iban más allá de simples enseñanzas o conflictos menores. Las memorias de dioses y héroes antiguos empezaron a fusionarse de formas impredecibles, generando fragmentos complejos cuya influencia sobre los mortales y el mundo era cada vez más poderosa. Cada acción podía desencadenar una cadena de consecuencias que nadie podía prever por completo. Betyr caminaba por Midgard, observando un valle donde los aldeanos trabajaban en armonía gracias a las lecciones de los ecos. Sin embargo, un fragmento oscuro surgió de los recuerdos de un dios guerrero caído, y su energía comenzó a alterar el equilibrio. Los aldeanos sintieron miedo, ansiedad y una confusión creciente. La memoria del conflicto antiguo estaba tocando la realidad de forma directa, recordándoles que el pasado puede influir en el presente de manera inesperada. Betyr extendió su luz, suavizando la oscuridad del fragmento, pero comprendió que no bastaba con calmar los efectos visibles. Debía ayudar a los ecos a confrontar su propia esencia, enseñándoles que incluso los recuerdos más dolorosos podían convertirse en fuerza y guía. No teman enfrentar lo que fueron, susurró. Solo así comprenderán lo que pueden llegar a ser. Mientras tanto, en Asgard, Odín observaba los movimientos de los fragmentos con atención. Hugin graznó. Padre, algunos fragmentos oscuros se resisten a aprender. Buscan dominar en lugar de enseñar. Lo sé, respondió Odín, pero incluso ellos forman parte del tejido de los 9 reinos. Cada desafío, cada confrontación, enseña a los mortales y a los ecos por igual. En Muspelheim,
Los gigantes y humanos trabajaban codo a codo, pero la presencia de fragmentos oscuros generaba tensiones. Las enseñanzas de cooperación y estrategia se enfrentaban a recuerdos de traiciones y rencor, creando un campo de prueba donde la paciencia, la empatía y la resiliencia eran esenciales para la supervivencia y el aprendizaje. Betir se encontró con un fragmento que contenía la memoria de un antiguo dios que había traicionado a sus aliados. La sombra de esa traición era intensa y, por un momento, pareció imposible de calmar. Sin embargo, combinando su luz con fragmentos de bondad, Betir logró que el eco comprendiera que el perdón y la aceptación eran más poderosos que la venganza. La sombra se suavizó, y su influencia sobre los humanos se transformó de amenaza en enseñanza. Mientras tanto, en Vanaheim, Freyja guiaba fragmentos de memoria positiva para ayudar a los mortales a organizar comunidades más fuertes y resilientes. Los aldeanos aprendían no solo sobre cooperación y liderazgo, sino también sobre cómo transformar los errores y traiciones del pasado en lecciones de vida. Odín, desde Hlidskjalf, reflexionaba sobre la magnitud de lo que había creado. Cada lágrima había dado origen a fragmentos capaces de enseñar, desafiar y transformar a los mortales, pero también a los mismos dioses. Cada eco que enfrenta sus errores y aprende de ellos, dijo, fortalece los 9 reinos, y recuerda que el equilibrio no es un estado, sino un proceso constante. Betir observó cómo los fragmentos más oscuros empezaban a cooperar, no por imposición, sino por comprensión. El aprendizaje de la memoria y la experiencia se había convertido en la fuerza que equilibraba la fragilidad y el poder, y cada encuentro, cada desafío, acercaba a los 9 reinos a un estado de armonía imperfecta, pero resiliente. En ese momento, una sensación de cambio profundo recorrió los reinos. Los ecos, humanos y dioses estaban comenzando a entender que las lágrimas de Odín no solo creaban vida, sino también un camino de evolución y transformación continua. Los recuerdos del pasado, cuando se enfrentaban con coraje y reflexión, podían moldear un futuro donde la sabiduría nacía del equilibrio entre fragilidad y fuerza. Betir, mirando el horizonte, susurró, el viaje no termina aquí. Cada elección, cada aprendizaje, define lo que seremos mañana. Odín, contemplando todo desde su trono, asintió. Y en cada lágrima, en cada memoria, reside la promesa de que la verdadera fuerza proviene del conocimiento, la reflexión y la transformación. El tiempo había avanzado y los ecos habían recorrido cada rincón de los 9 reinos. Sus enseñanzas, conflictos y aprendizajes habían dejado marcas indelebles en mortales y dioses por igual. Cada lágrima derramada por Odín había generado fragmentos de memoria que ahora eran guías vivientes capaces de transformar destinos y revelar verdades olvidadas. Betir se detuvo en la cima de una montaña que dominaba Midgard. Desde allí podía observar aldeas floreciendo, bosques recuperando su fuerza y ríos brillando con la luz de los ecos. Los humanos ya no temían las sombras del pasado, sino que aprendían a interpretarlas como lecciones. Las memorias de guerras, traiciones y errores antiguos se habían convertido en herramientas de reflexión y crecimiento. En Asgard, Odín miraba desde Hlidskjalf. Sus cuervos graznaban, compartiendo noticias de cada reino. Padre, los ecos han completado su viaje, dijo Hugin. Los mortales han aprendido a equilibrar sus decisiones con los recuerdos que han recibido. Sí, respondió Odín. La memoria no solo enseña, también transforma. Ahora los 9 reinos están listos para un nuevo ciclo, uno en el que la comprensión y la reflexión serán las guías. Incluso los fragmentos más oscuros habían encontrado un propósito. La traición se había transformado en prudencia, la guerra en estrategia y defensa responsable, la injusticia en lección de justicia y equidad. Los humanos que habían interactuado con estos fragmentos habían adquirido sabiduría, empatía y coraje, comprendiendo que el equilibrio proviene de integrar lo bueno y lo malo en cada decisión. En Muspelheim, los gigantes colaboraban con los aldeanos para reconstruir aldeas y templos.
enseñando que la fuerza no es solo poder, sino también cooperación y cuidado mutuo. Los fragmentos de memoria de héroes antiguos compartían estrategias de liderazgo, mientras los ecos de bondad promovían la armonía entre seres diferentes. La historia se estaba escribiendo de manera conjunta, uniendo pasado, presente y futuro. Betir contempló cómo los fragmentos de memoria se reunían, formando una red de sabiduría que conectaba todos los reinos. Algunos se fusionaban para guiar a mortales y dioses, otros permanecían como recordatorios de lo que podía suceder si se ignoraban las lecciones del pasado. La fragilidad y la fuerza coexistían, y cada ser, ya fuera mortal o divino, comprendía que el equilibrio es dinámico y requiere atención constante. Odín, cerrando los ojos, sintió que su obra estaba completa. Cada lágrima derramada, cada recuerdo vivo, cada enseñanza impartida, todo ha llevado a esto. Los 9 reinos han aprendido que la verdadera fuerza reside en la reflexión, la empatía y la acción consciente. Freyja sonrió desde Vanaheim, observando cómo humanos y ecos trabajaban juntos en armonía. Incluso los recuerdos más dolorosos habían encontrado su propósito, enseñando que la adversidad puede convertirse en sabiduría y que la memoria, aunque fragmentada, tiene el poder de unir y transformar. Betir, respirando el aire fresco de la montaña, susurró: «Padre, todo está en su lugar. Los ecos, los humanos, los dioses, todos han encontrado su camino». «Sí», dijo Odín, «y este equilibrio no es estático. Cada lágrima, cada recuerdo, seguirá enseñando mientras los mundos existan. Así es la verdadera naturaleza de la memoria viva, un legado eterno que guía, desafía y transforma». El sol se alzó sobre los 9 reinos, iluminando aldeas, montañas y ríos. Los ecos se dispersaron, llevando consigo recuerdos de valor, sabiduría y reflexión. Los mortales miraban al horizonte con esperanza y comprensión, mientras los dioses observaban con orgullo. Las lágrimas de Odín habían dejado su marca, un universo donde la memoria, la acción y la reflexión se entrelazan para crear armonía y enseñanza. Y así, los 9 reinos entraron en una era donde los recuerdos no eran cadenas ni sombras del pasado, sino alas que permitían a todos los seres aprender, crecer y transformar su destino. La historia continuaba, pero ahora con un equilibrio sólido, nacido de lágrimas, recuerdos y enseñanzas.